El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes hacía movimientos estratégicos en una zona montañosa de Jalisco. Oficialmente era el resultado de meses de inteligencia militar, pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir preguntas que cambiaron el enfoque de la conversación pública. Aquella madrugada, helicópteros sobrevolaron la sierra, las fuerzas federales cerraron accesos, la operación fue rápida, precisa y coordinada. Las autoridades informaron que se trató de un trabajo conjunto entre Inteligencia Nacional e internacional, con seguimiento tecnológico y análisis financiero prolongado. Sin embargo, casi de inmediato en redes sociales y espacios de análisis apareció una narrativa distinta. Alguien lo entregó, no hubo confirmación oficial de traición, ninguna autoridad presentó públicamente a un supuesto delator, pero en casos de alto perfil, la sospecha suele instalarse con rapidez. Históricamente, cuando un líder criminal es localizado tras años de evasión, surgen tres explicaciones posibles: vigilancia tecnológica avanzada, infiltración institucional o filtración interna. La tercera suele ser la que más atención genera porque implica ruptura, deslealtad y fractura de poder. En este caso, la versión oficial sostuvo que el operativo fue resultado de meses de monitoreo. Se habló de intercepción de comunicaciones, seguimiento de rutas logísticas y análisis de movimientos financieros. La cooperación internacional jugó un papel clave según los comunicados, pero analistas independientes señalaron que en operaciones complejas suele existir información humana complementaria, no necesariamente una traición directa, sino fragmentos de datos obtenidos a través de múltiples fuentes. Es importante subrayar que hasta la fecha no existe evidencia pública confirmada de que un miembro específico haya vendido información decisiva. Las autoridades no han anunciado la captura de un supuesto responsable interno vinculado al operativo. Entonces, ¿por qué persiste la narrativa de traición? La respuesta puede encontrarse en la estructura misma de organizaciones criminales de alto nivel. Estas operan bajo compartimentación estricta. La información se divide. Los círculos de confianza son reducidos. Cuando ocurre una captura o un abatimiento, el impacto psicológico interno es profundo. Expertos en seguridad explican que dentro de estas organizaciones la sospecha es una herramienta de control. Después de un golpe importante, la paranoia interna puede generar purgas, reacomodos y disputas de poder. En días posteriores al operativo se reportaron tensiones y movimientos internos dentro del grupo, cambios de mando, ajustes estratégicos y mensajes de reafirmación de control territorial. Nada de eso prueba una traición, pero sí muestra cómo la incertidumbre altera el equilibrio interno. También surgieron análisis sobre movimientos financieros previos, cuentas congeladas, bienes asegurados, procesos judiciales en curso. Algunos interpretaron estos hechos como indicios de filtración, otros los consideraron parte del seguimiento prolongado que las autoridades ya realizaban. Lo cierto es que las operaciones modernas combinan múltiples capas de información: vigilancia satelital, inteligencia financiera, cooperación internacional y análisis digital. No dependen exclusivamente de una sola fuente. En este contexto, la figura del traidor puede convertirse en una construcción narrativa poderosa. Funciona como explicación sencilla para un evento complejo, pero los datos oficiales disponibles hasta ahora no identifican públicamente a un responsable interno. Otra dimensión relevante es el impacto familiar y patrimonial. Tras el operativo se intensificaron procesos legales relacionados con bienes y propiedades vinculadas al entorno cercano. Esto generó especulación sobre conflictos económicos y posibles fracturas internas. Sin embargo, procesos judiciales y disputas patrimoniales no constituyen prueba automática de delación. A nivel social, la muerte o captura de un líder de alto perfil suele desencadenar dos narrativas paralelas: la oficial y la alternativa. La oficial se basa en comunicados, documentos y declaraciones institucionales. La alternativa se nutre de rumores, hipótesis y análisis especulativos. Ambas coexisten, ambas compiten por atención. En este caso, la narrativa alternativa giró en torno a la idea de que alguien dentro del círculo más cercano habría facilitado información clave, pero ninguna autoridad lo ha confirmado de manera pública. También debe considerarse el factor tecnológico. En la última década, la capacidad de rastreo y análisis de datos ha evolucionado considerablemente. Interceptación de señales, seguimiento de dispositivos y análisis de patrones de movimiento forman parte del arsenal moderno de inteligencia. Por ello, algunos especialistas sostienen que el operativo pudo haberse logrado sin necesidad de una traición directa. La pregunta entonces cambia: ¿fue una filtración humana o una acumulación silenciosa de datos? Hasta ahora la respuesta oficial se inclina por la segunda opción, pero el silencio en torno a detalles operativos específicos alimenta la especulación. En operaciones de alto nivel, muchos elementos permanecen clasificados por razones de seguridad nacional. Ese silencio inevitablemente deja espacio para teorías. Años después, el debate persiste, no por falta de versión oficial, sino por la naturaleza misma del evento.
Cuando una figura evade captura durante tanto tiempo y finalmente es localizada, la mente colectiva busca una explicación extraordinaria. La idea de traición encaja con esa necesidad narrativa. Sin embargo, en ausencia de pruebas verificables, permanece en el terreno de la hipótesis. Lo que sí está confirmado es que el operativo representó uno de los golpes más relevantes contra la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. También está documentado que la organización enfrentó un periodo de reacomodo posterior. Las disputas internas, si existieron, no han sido detalladas oficialmente como consecuencia de una delación específica. En conclusión, la pregunta sobre si alguien lo traicionó continúa siendo parte del debate público, pero no forma parte de la narrativa oficial confirmada. A veces la verdad no es una traición cinematográfica, a veces es simplemente el resultado de años de seguimiento silencioso, y en medio de esa dualidad entre la versión oficial y la sospecha popular queda una historia que sigue generando preguntas, pero hasta que exista evidencia concreta, cualquier afirmación sobre un traidor específico pertenece al ámbito de la especulación, y en temas de esta magnitud la diferencia entre especulación y prueba lo cambia todo. Cuando se examinan operativos de alto perfil contra líderes criminales en América Latina, aparece un patrón recurrente. La narrativa pública casi siempre supera la información confirmada. El caso de Nemesio Ceguera Cervantes no fue la excepción. Después del anuncio oficial del operativo, la atención se desplazó rápidamente del cómo al quién. No solo cómo fue localizado, sino quién pudo haber facilitado el proceso. Esa transición en la conversación pública no surge de la nada, responde a precedentes históricos. En múltiples capturas anteriores de figuras relevantes del crimen organizado, años después se reveló que existieron informantes, colaboradores protegidos o fracturas internas. Eso no significa que siempre ocurra, pero el antecedente alimenta la sospecha. En este caso específico, los comunicados oficiales subrayaron 3 pilares: inteligencia financiera, cooperación internacional y monitoreo tecnológico. Cada uno merece análisis. 1. Inteligencia financiera. En la última década, el seguimiento de flujos económicos se convirtió en una de las herramientas más efectivas contra estructuras criminales complejas. Las transacciones no siempre se realizan en efectivo. Existen empresas fachada, propiedades, inversiones indirectas y redes de prestanombres. Expertos consultados por distintos medios señalaron que los movimientos financieros pueden revelar patrones geográficos. No indican una ubicación exacta en tiempo real, pero sí delimitan zonas de interés. Si una organización comienza a mover recursos hacia determinadas áreas, eso puede activar alertas. En el caso que nos ocupa, semanas antes del operativo se reportaron acciones regulatorias y bloqueos de cuentas vinculadas al entorno financiero del grupo. Eso no implica traición, implica presión estructural. 2. Cooperación internacional. Otro elemento clave fue la coordinación entre agencias mexicanas y estadounidenses. Durante años, la figura del líder del CECO-TGNG estuvo en la lista de objetivos prioritarios. La cooperación en inteligencia no siempre se hace pública en detalle, pero suele incluir intercambio de datos, análisis conjunto de telecomunicaciones y seguimiento de redes logísticas transnacionales. Cuando varias agencias concentran recursos en un solo objetivo, la probabilidad de éxito aumenta considerablemente. Monitoreo tecnológico. Las capacidades de rastreo digital han evolucionado de manera significativa. Intercepción de señales, análisis de metadatos y correlación de dispositivos permiten reconstruir patrones de movimiento sin necesidad de presencia física constante. En muchos operativos modernos, la tecnología desempeña un papel silencioso pero determinante, y aquí es donde la narrativa de la traición pierde fuerza frente a una explicación más estructural. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué la versión de la delación resulta tan atractiva para el público? Porque simplifica. La idea de que alguien habló ofrece un punto concreto al cual dirigir la atención. En cambio, aceptar que fue el resultado de años de acumulación de datos, cooperación interinstitucional y análisis financiero es menos dramático, pero la realidad suele ser menos cinematográfica. El factor psicológico interno. Aún así, existe otro elemento que no puede ignorarse: el impacto psicológico dentro de la organización tras un operativo exitoso. Cuando un líder de alto perfil es neutralizado, el círculo cercano experimenta inevitablemente una crisis de confianza. Incluso sin evidencia de traición, la sospecha puede instalarse internamente. Expertos en criminología organizacional explican que en estructuras jerárquicas cerradas, la desconfianza posterior a un golpe importante puede desencadenar reacomodos, purgas y fracturas, no porque exista prueba concreta de delación, sino porque la lógica interna exige encontrar una explicación. En este sentido, la narrativa de la traición puede surgir tanto fuera como dentro de la organización, independientemente de su veracidad. El silencio oficial. Otro elemento
elemento que alimenta teorías es la reserva de información. En operativos de seguridad nacional, muchos detalles permanecen clasificados. Las autoridades no revelan métodos específicos para no comprometer futuras operaciones. Ese silencio estratégico deja espacios vacíos, y los espacios vacíos tienden a llenarse con especulación. En ausencia de una narrativa detallada, surgen hipótesis alternativas, algunas razonables, otras claramente infundadas. Hasta ahora ninguna autoridad ha presentado públicamente a una persona identificada como responsable de haber entregado información clave que condujera al operativo. Ese hecho es relevante. La dimensión mediática. También es necesario analizar el papel de los medios y redes sociales. En la era digital, las teorías se expanden a gran velocidad. Una versión no confirmada puede multiplicarse en cuestión de horas. El algoritmo premia lo impactante. La traición es impactante. La cooperación interinstitucional sostenida durante años es menos viral. Por eso la narrativa alternativa suele ganar terreno inicial. Sin embargo, en investigaciones formales, la diferencia entre hipótesis y evidencia es fundamental. Reconfiguración posterior. Tras el operativo, los reportes de seguridad indicaron movimientos internos dentro del SECO-GNG, reacomodos de liderazgo, mensajes públicos de reafirmación y episodios de violencia en ciertas regiones. Esos fenómenos son consistentes con una transición de poder, no constituyen prueba de traición, pero sí reflejan la magnitud del impacto. En organizaciones altamente centralizadas, la ausencia repentina de la figura principal genera tensiones inevitables. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que hubo un operativo confirmado por autoridades, sabemos que existió cooperación internacional, sabemos que se aplicaron herramientas de inteligencia financiera y tecnológica, sabemos que no se ha anunciado oficialmente un traidor identificado. Todo lo demás entra en el terreno de la interpretación. La pregunta abierta, la historia reciente demuestra que algunas revelaciones tardan años en salir a la luz. También demuestra que muchas teorías nunca encuentran sustento. En este caso, hasta el momento no existe evidencia pública que confirme la participación de un delator interno específico. Eso no impide que la pregunta continúe, porque cuando un líder de alto perfil cae después de años de evasión, la mente colectiva busca una explicación proporcional al mito construido, pero a veces la respuesta no está en una traición dramática, sino en un proceso metódico y prolongado de inteligencia, y en ese contraste entre mito y método es donde esta historia permanece suspendida, no en la certeza de una delación confirmada, sino en el espacio ambiguo donde la especulación se encuentra con los límites de la información oficial. El interés público no disminuyó, por el contrario, se transformó. La pregunta dejó de ser únicamente cómo fue localizado y pasó a convertirse en algo más complejo. ¿Qué falló dentro de una estructura que durante años logró evadir una presión internacional constante? Cuando se analiza el funcionamiento interno de organizaciones criminales de alto perfil, se identifican tres pilares que sostienen su permanencia: control territorial, disciplina interna y compartimentación de información. Si uno de esos pilares se debilita, el sistema completo comienza a mostrar grietas. En el caso que nos ocupa, no existe confirmación oficial de una traición, pero sí hay elementos estructurales que explican por qué la sospecha emergió con tanta fuerza. La presión acumulada durante años, las autoridades no solo buscaron una ubicación física, también trabajaron en desarticular redes logísticas, financieras y operativas, congelamiento de cuentas, aseguramiento de propiedades, órdenes de captura internacionales y recompensas públicas formaron parte de una estrategia prolongada. Ese tipo de presión constante suele producir dos efectos: mayor hermetismo o fractura interna, a veces ambos. Algunos analistas señalaron que la presión financiera puede ser tan determinante como la persecución armada. Cuando los flujos económicos se interrumpen, las lealtades pueden tensionarse. Sin embargo, es importante recalcar que esto describe un patrón general observado en organizaciones criminales, no una prueba específica de traición en este caso: el factor humano. En operaciones complejas, el componente humano nunca desaparece del todo. Incluso con tecnología avanzada, la información humana sigue siendo relevante en múltiples contextos. Eso no implica necesariamente que un miembro del círculo más cercano haya delatado. Puede tratarse de colaboradores indirectos, redes periféricas o incluso errores involuntarios en comunicaciones. Expertos en inteligencia sostienen que muchas capturas de alto perfil son el resultado de errores acumulados, pequeños descuidos que al combinarse permiten reconstruir un mapa completo. Desde esta perspectiva, la pregunta deja de ser quién traicionó y pasa a ser qué conjunto de factores permitió el operativo. El mito del traidor, la figura del traidor, cumple una función narrativa poderosa, da rostro y responsabilidad a un evento complejo, ofrece una explicación emocionalmente satisfactoria, pero la realidad operativa rara vez es tan lineal. En muchos casos documentados internacionalmente, la caída de líderes criminales fue producto de años de trabajo interinstitucional, análisis de datos y cooperación
cooperación internacional sin necesidad de una delación directa. La ausencia de detalles públicos sobre métodos específicos no confirma la existencia de un traidor, simplemente refleja protocolos de seguridad, reconfiguración y silencios. Tras el operativo se observaron cambios dentro del entorno del grupo criminal, ajustes estratégicos, reacomodos y mensajes internos que buscaban reafirmar estabilidad. Este tipo de reacción es común cuando una figura central desaparece. El liderazgo transicional suele enfrentar desafíos de legitimidad y control. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado evidencia pública que vincule esas reconfiguraciones con la identificación de un supuesto responsable interno. El silencio oficial en torno a detalles operativos sigue siendo interpretado de múltiples maneras. Para algunos confirma que hubo algo más, para otros simplemente responde a la naturaleza confidencial de este tipo de acciones. Tecnología y rastreo moderno. Un elemento clave que no puede subestimarse es el avance tecnológico en la última década. La capacidad de correlacionar datos provenientes de distintas fuentes, movimientos financieros, registros logísticos, patrones de telecomunicaciones, ha transformado la forma en que se ejecutan operativos de alto impacto. Hoy, la acumulación silenciosa de datos puede reemplazar la necesidad de una traición dramática. La tecnología no genera titulares sensacionalistas, pero produce resultados. El impacto generacional, más allá de la dimensión operativa, el impacto familiar y generacional también fue parte del debate público. Procesos judiciales, bienes asegurados y la exposición mediática afectaron a familiares directos. Cuando una figura de alto perfil cae, la narrativa pública tiende a extenderse hacia su entorno inmediato. Se habla de herencias, de conflictos legales y de consecuencias a largo plazo. Esa dimensión humana, aunque secundaria frente al operativo, alimenta el interés y la especulación. Pero nuevamente, especulación no equivale a evidencia. ¿Qué queda después? Con el paso del tiempo, el interés inicial da paso a un análisis más frío. Los datos confirmados permanecen. Las teorías se filtran. Hasta la fecha, los hechos verificables indican que el operativo fue resultado de trabajo coordinado entre autoridades y agencias internacionales. No existe anuncio oficial que identifique a una persona específica como responsable de haber traicionado o delatado. La narrativa de la traición sigue viva en el imaginario colectivo, pero no ha sido respaldada con pruebas públicas. La frontera entre narrativa y realidad. En investigaciones de esta magnitud, la diferencia entre lo que se sabe y lo que se cree es fundamental. El público suele buscar una historia con protagonistas claros, el líder, el operativo y el traidor, pero la realidad suele componerse de procesos largos, silenciosos y acumulativos. La falta de detalles concretos alimenta el misterio, y el misterio, inevitablemente, alimenta teorías. Sin embargo, en ausencia de evidencia verificable, la responsabilidad analítica exige distinguir entre hipótesis y hechos. Conclusión: la pregunta sobre si alguien traicionó seguirá apareciendo en conversaciones y análisis informales. Es parte de la construcción narrativa que rodea eventos de alto impacto, pero hasta que surjan pruebas oficiales que identifiquen a un responsable interno, esa pregunta permanece en el terreno de la especulación. Lo que sí puede afirmarse es que el operativo representó el resultado visible de años de presión estratégica, cooperación internacional y avances tecnológicos en inteligencia. A veces la explicación más compleja es también la más realista. No siempre existe un traidor oculto, no siempre hay una confesión pendiente. A veces lo que parece una traición es simplemente el punto final de un proceso silencioso que se construyó durante años, y en ese espacio entre el mito y la evidencia es donde esta historia continúa generando debate, porque mientras no exista información oficial que confirme lo contrario, la figura del supuesto traidor seguirá siendo una sombra narrativa, no un hecho comprobado, y en investigaciones de esta magnitud esa diferencia lo cambia todo.